Hola, hola, saludos, gracias por acompañarnos en un nuevo programa y hoy estoy aquí junto a Ana González y es que Ana y este servidor realizamos hace poco una visita maravillosa a un país muy especial que es Perú, ¿verdad? Sí, hoy los vamos a invitar a viajar con nosotros, a abrir ese corazón, irse hasta Perú, a disfrutar de la magia y de ese espíritu inca que nos recibió así, pero con los brazos abiertos. Así es la magia que se siente en el espíritu y en la espiritualidad que tenían los incas, pero también en lo maravilloso de ese país, porque yo creo que es un gran regalo de Dios, ¿verdad? Las montañas que tiene, los ríos, los paisajes. La belleza natural es increíble y también el calor de la gente. Claro. Y las tradiciones que se mantienen de miles de años, Marcelo. Es increíble cómo ellos han logrado mantener su cultura y sus tradiciones. La verdad es que disfrutamos muchísimo y lo queremos compartir con todos ustedes. Entonces, les invitamos a que hagamos juntos este recorrido. Vamos a empezar en Cusco, que era la capital del Imperio Inca y que sigue siendo una de las ciudades más importantes de Perú. Y luego viajaremos, por supuesto, al mágico Machu Picchu, ¿verdad que sí? Sí, que fue increíble y una de aventuras. Justo el día que cerraron por huelga estábamos ahí arriba, pero lo logramos. Lo logramos y aquí estamos ya con la primera parte de este especial. Veamos. La cultura inca, surgida en los Andes centrales y consolidada entre los siglos 8 y 9, fue una de las civilizaciones más avanzadas del mundo precolombino. Su centro político y espiritual se ubicó en Cusco, ciudad considerada el ombligo del mundo. Desde allí se extendió un vasto imperio llamado Tahuantinsuyo, dividido en 4 regiones, o también conocidos como los 4 suyos, articuladas por una compleja red administrativa, económica y simbólica que permitió su cohesión pese a la diversidad de los pueblos que integraban su territorio. El recorrido por la región inca comienza en la majestuosa ciudad de Cusco, nombre que significó ombligo del mundo. Cusco es una mezcla de la herencia inca y de la colonización española. Es también una de las ciudades más importantes del Perú actual. Y es que hablar de Cusco es hablar de un conjunto urbanístico que combinaba simbolismo sagrado y también funcionalidad, con forma alusiva al puma, animal protector. Se dice que Cusco tiene la forma de un puma. Los incas construyeron templos y palacios con piedra finamente labrada y encajada con una precisión milimétrica. Cusco refleja el esplendor imperial gracias a su red de caminos, andenes y centros ceremoniales. Pero antes de hablar un poco más de Cusco, nosotros vamos a ir al primero y al más importante recorrido que hacen los turistas en la actualidad, una obligada visita al santuario de Machu Picchu, que conserva esa huella casi intacta de una esplendorosa cultura. Hoy le estamos dando la bienvenida a todas y todos ustedes desde este lugar conocido como Machu Picchu. Machu Picchu, símbolo de la cultura inca en Perú, uno de los lugares más valiosos, uno de los tesoros de la humanidad, una de las 7 maravillas del mundo. Machu Picchu esconde tesoros inigualables, no solo la arquitectura, sino también la tradición, la cultura de un pueblo, las costumbres y también la espiritualidad. De todo eso vamos a hablarles en este programa. A Machu Picchu no llegaron los conquistadores españoles. Fue hasta inicios del siglo XX que el explorador Hiram Bingham dio a conocer al mundo este fabuloso santuario. En 1911, durante una expedición patrocinada por la Universidad de Yale y la National Geographic, Bingham llegó a este sitio, guiado por vaquianos de la zona. Bingham difundió entonces fotografías, realizó estudios arqueológicos iniciales y colocó a Machu Picchu en la atención del mundo, razón por la cual se le suele atribuir su descubrimiento científico. Sin duda, Machu Picchu es todo un símbolo de una cultura. Es también
símbolo de la espiritualidad que aquí se desarrolló. Ana, porque nos explicaban los guías que esta ciudad fue construida por uno de los reyes que se les conocían como los incas, ¿verdad? No le decían rey, sino el inca. Y uno de los incas, Pachacútec, mandó construir esta ciudad no solo para venir él aquí como rey, sino también como un centro ceremonial y como un centro de cultura, una especie de universidad. Sí, Marcelo, sin duda aquí en esta ciudadela se siente la energía, Se siente. el respeto que tenían los incas por el cosmos y por toda esa fusión que hay entre la Tierra y el universo. Es el vínculo real que ellos nos dejaron y ese legado de esa conexión que hay con el todo y que al final somos unos con ese Dios que para ellos era Inti, el Dios Sol, el que les daba todo, que para nosotros es esa fuerte cuenta superior de amor y de libertad a la que les llamamos Dios. Nos dejan muchas lecciones de vida. Una de ellas, por ejemplo, es el respeto a la naturaleza. Estas montañas que rodean la ciudad son sagradas. Es sagrado el río, el agua, son sagradas las plantas, los animales. Todo eso para ellos es simbolismo de ese nexo, como usted dice, con el Ser Supremo. Y se conversa acá con la gente que vive y que ha crecido y ha nacido acá. Y realmente, Marcelo, las anécdotas y las historias de los ancestros que ellos cuentan, el cómo se lograba llegar hasta acá y cómo ha ido evolucionando. Uno se replantea cuando llega y dice, puchica, de verdad que hace tantos miles de años atrás, cómo lograron hacer esta majestuosidad, cómo lograron traer toda esta cantidad de piedra para poder hacer esto trabajo. Es increíble. Imagínense que la ciudad está muy alejada, es una ciudad tan aislada en este gran Perú, en este majestuoso país que es Perú, que los españoles durante la conquista no la pudieron descubrir. Entonces por eso la ciudad está casi entera. Bueno, realmente es maravillosa esta ruta con propósito que hemos emprendido, donde estamos caminando por la ruta Inca y disfrutando del espíritu de ese ancestro que aún se siente por acá. Así es, van a conocer mucho más de todo esto. Centro ceremonial, lugar de descanso para los nobles, enclavado entre montañas. Machu Picchu refleja todavía la espiritualidad de una cultura muy avanzada. Los incas creían que el alma no muere y por eso enterraban de forma como de cuquillas, porque ellos decían que la muerte o el apagarse de este cuerpo físico era solo una transición, entonces nos dejaban en una posición donde podrían salir de nuevo porque ese alma renacía y seguía una vida. No terminaba acá, sino que seguían a otra vida y por ello la forma en que se enterraban era así de cuclillas. En estos lugares, como ven allá hay algunos huequitos, algunas cuevas, los espacios eran muy pequeñitos porque los enterraban de cuclillas para que el alma pudiera seguir su camino. En su práctica cotidiana los incas adoraban al sol, el dios Inti, como ellos le llamaban, pero estaba también el dios creador o Huaricocha, que representaba la divinidad presente en todo lo que existe, en humanos, en animales y plantas. Ellos lo veían como un todo. En la actualidad nosotros creemos, de acuerdo a los principios cristianos, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que es la presencia divina, la presencia de Dios. Pues bien, los incas tenían esa creencia similar. Ellos hablaban del dios Huiracocha. El dios Huiracocha era el dios presente en todo, era la divinidad presente en todo lo que tenía vida, en los seres humanos, en las plantas, en los animales. Era la adoración justamente a esa divinidad que mora en todos nosotros. Machu Picchu fue declarada una de las 7 maravillas del mundo moderno en el año 2007 como parte de un concurso internacional cuyos resultados se anunciaron el 7 de julio de ese año. Muy bien, ¿qué les ha parecido a ustedes hasta ahora este recorrido? Y a usted particularmente, Ana, ¿qué le pareció? Marcelo, la energía, la fuerza y la magia que se vive ahí es increíble. De verdad, entender cómo eso estuvo intacto y guardado por tantísimos años es maravilloso. Pero creo que fue algo, no sé si adrede de Dios o de la naturaleza, porque a Machu Picchu no llegó el conquistador, ¿verdad?, con sus armas a destruir, sino que Machu Picchu se conservó ahí y luego la descubren, ¿verdad? Y el hombre, el gobernador de ese momento, digamos, o el presidente del país o el gobierno tuvo el tino de no tocarla y de dejarla ahí como testimonio.
Sí, yo creo que eso hace que tenga esa fuerza y esa majestuosidad, porque no hubo invasión, está completamente pura. Pura. Bueno, hacemos aquí la primera pausa, pero no se vayan, ¿verdad? Porque vamos a continuar hablándoles del Perú y vamos a ir a otros sitios como el famoso Valle Sagrado de los Incas. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Bueno, amigas y amigos, Ana, nos queda un recorrido por otros lugares maravillosos. Machu Picchu realmente nos cautiva, pero hay otros lugares que nos marcaron, ¿verdad? Y ese Valle Sagrado de los Incas, que yo creo que es un gran ejemplo de lo que era la organización de este pueblo. Bueno, hay dos lugares específicamente, Marcelo. El ver cómo tenían esos círculos para los cultivos, ¿verdad? Y la otra parte donde adoraban a Inti, el dios del sol, que realmente en las montañas podemos ver cualquier cantidad de caras. Y ellos nos dicen que son los guardianes de la montaña. Es que ellos combinaban espiritualidad con su vida cotidiana y todo lo que hacían lo entregaban a la fuerza superior, ¿verdad? Entonces dicen que incluso si iban a cultivar le pedían permiso a la montaña, porque iban a maltratar la montaña un poco para escarbar la tierra, etc. La conexión que tenían ellos con esa fuerza superior era increíble. Y en este viaje tuvimos la oportunidad de que el guía que nos acompañó tenía descendencia muy fuerte de personas espirituales y de chamanes. Entonces también lo pudimos vivir desde otra perspectiva más espiritual. Y sí, ellos tienen una relación muy directa con Dios. Maravilloso, entonces vámonos hasta el Valle Sagrado para continuar este hermoso recorrido por la cultura de los Incas en Perú. El Valle Sagrado de los Incas es la máxima expresión de cómo surgió y se desarrolló en esta zona la gran cultura inca. El Valle Sagrado representaba la vida. Aquí se cultivaba, había una actividad económica increíblemente grande que comenzaba en este valle, pero que se extendía hacia el norte hasta llegar a Colombia y al sur hasta llegar a Argentina y Chile. Sin duda es un terreno muy fértil. Ese terreno de la zona permitió el cultivo intensivo, por ejemplo, del maíz, que era como la base de la dieta de ellos. También la papa. De hecho, desarrollaron muchas variedades de maíz y papa que todavía se conservan y que son producto esencial en la economía, fue producto esencial en la economía inca y también en la economía actual del Perú. El valle albergó centros administrativos y ceremoniales como Pisac, Ollantaytambo y Chinchero. Bueno, qué gusto, qué placer poder realizar este documental, este programa especial desde Perú. Estamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar, cerca de la ciudad de Cusco, haciendo un recorrido por sitios arqueológicos junto a Ana González. Ana, qué dicha estar acá, qué alegría, qué belleza lo que se siente aquí. Una gran energía y sin duda se siente como lo has mirado y como han estado acá manteniendo todas esas tradiciones ancestrales. Esa energía sagrada realmente se hace presente. Hoy en este momento estamos hablando de un lugar donde hace miles de años se hacían diferentes experimentaciones de cultivos. No nos lo podríamos imaginar. Ahí es donde uno dice, realmente Dios está en nosotros. Nosotros tenemos toda esa sabiduría para poder crear y para poder desarrollarnos y desarrollar la tierra. El mensaje más importante es que el ser humano ha sido siempre capaz de crearse ese entorno de abundancia, de progreso. Ellos experimentaban con productos agrícolas que eran la base de su alimentación y estaban trabajando por el progreso humano, por el crecimiento humano, no por destruir, sino para construir, ¿verdad? ¿Se imagina hace tantísimos años cómo lograron generar estas terrazas? No solo ir armándolas, sino hacer poner las piedras en su lugar. El agua que venía de aquellas montañas fuera bajando y no se empozara, sino que tuviera el drenaje necesario. Una maravilla arquitectónica. Aquí nos encontramos en el sitio arqueológico de Moray,
en el Valle Sagrado. Moray fue un centro agrícola experimental único, compuesto por terrazas circulares construidas en depresiones naturales. Bueno, aquí en el sitio arqueológico de Moray conversamos con Cristian, que es uno de los guías y expertos en la zona. Vamos a recorrer lo que se llama la zona del Valle Sagrado, y esa palabra sagrado tiene mucha connotación. Correcto, mi estimado Marcelo. Efectivamente, el día de hoy tengo el honor de acompañarles a ustedes y hacer este bonito recorrido del Valle Sagrado, en lo cual consiste en visitar varias zonas y lugares ancestrales que aún todavía se mantienen en un buen estado, ¿no? Y gracias a Dios llegamos a visitar lo que es el pueblito, el distrito de Chinchero, y dentro de ello ahorita estamos ubicados en el distrito de Maras y un lugar sagrado como es la zona arqueológica de Moray, lugar de experimento de elementos y el todo ello de encontrar orígenes y investigar varios mitos. Podemos decir, Cristian, que es una tierra bendita, una tierra maravillosa donde creció una gran civilización, pues muy pocos en Costa Rica conocemos lo que fue esa gran civilización quechua. Le decimos más bien los incas, pero fueron los quechuas, ¿verdad? Correcto, efectivamente, mi amigo Marcelo, que fue todo esto se llevó a expandir, fueron los quechuas. Ahí yo también no solo hablamos de la ciudad de Cusco, obviamente la ciudad de Cusco fue algo de importancia, un lugar sagrado, podríamos decir, de donde llegó a nacer todo esto. Ello se va expandiendo si hablamos de nuestros vecinos países. También se sabe o se tiene conocimiento y después cultura. Se creó un gran imperio, el que es inimaginable, ¿verdad? Comenzaba en Colombia y terminaba al sur en Chile, ¿verdad? Y Argentina, parte de Argentina. Correcto, parte de Argentina, ello culminaba. Y el ombligo, pues por eso también que se le dice el ombligo del mundo del imperio y es la ciudad. Maravilloso, pues vamos a seguir ese recorrido y vamos a conversar un poco más con usted, Cristian. Gracias, amigo Marcelo. Nuestro recorrido por el mundo inca incluyó una serie de sitios arqueológicos que son una huella imborrable de lo que significó la espiritualidad para los incas. Ollantaytambo, por ejemplo, es un santuario majestuoso conocido como el Templo del Sol. El templo está construido con enormes monolitos de granito rosa, algunos de más de 50 toneladas que fueron ensamblados con una precisión exacta y con un tallado perfecto. Su ubicación en la parte alta del complejo le daba un carácter sagrado y dominante sobre el valle. Aquí en las afueras de Cusco estamos en lugares ceremoniales de gran importancia para la cultura inca, y Alfredo nos va a contar un poco sobre esa visión espiritual que tenía el pueblo inca acerca de diferentes mundos, diferentes estratos. Muy bien. En el mundo andino tenemos tres mundos. Los tres mundos son el Hanampacha, Caipacha y el Ucupacha. El Hanampacha es la representación del mundo externo de la persona. El Caipacha es la representación de la persona. El Ucupacha viene a ser el mundo interno de la persona, que viene a ser la representación de tres animales sagrados. El cóndor representa al Hanampacha, transportador de almas. El Caipacha es representado por el puma, el animal más feroz sobre el mundo andino. Y la serpiente, que viene a ser la representación del Ucupacha, el mundo interno de la persona. ¿Ya? Entonces, estos tres animales sagrados, vamos a empezar a armar tres hojas de coca, que van a ser los símbolos de la trilogía andina. Y la trilogía andina, por estos tres hojas de coca, va a ser conector de estos tres mundos. Y cuando un ser humano se despedía de este mundo, esta cultura tenía muy claro que era nada más el paso a otra vida. Exacto. Una vez que una persona va a fallecer, esta persona era colocada en posición cóbito fetal, como cuando está en el vientre de la madre, para que vuelva a nacer. Se le llevaba o se le hacía acompañar con algunos objetos que en vida se utilizaba cotidianamente la persona. Entonces estos objetos le acompañaban a la otra vida. Por eso que la persona no muere, solamente pasa a ser parte de la naturaleza. Dentro de nuestro recorrido también disfrutamos el observar las maravillas de la naturaleza del Perú. En las afueras de Cusco encontramos las montañas de colores, un impresionante regalo del Creador que asombra a miles y miles de visitantes. La montaña de colores, bueno, hay una, pero casi que hay varias alrededor, conocida como Vinicunca, destaca por sus franjas naturales de tonos rojos, rosados, amarillos, verdes y lilas.
Estos colores se deben a la presencia de minerales como arcillas, areniscas y óxidos en sus estratos. Ella se encuentra a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en un punto de alta montaña. Su paisaje glaciar y antiplánico crea vistas espectaculares y únicas de esa región andina. Nuestro recorrido termina donde empezó, en la ciudad de Cusco, el ombligo del mundo. Aquí, como dijimos al inicio del programa, se localizan maravillosos vestigios de la cultura inca, mezclados con edificaciones que fueron hechas por los españoles a su llegada y al inicio de la conquista. El lugar más emblemático es el templo de Coricancha, dedicado al sol y que fue una edificación muy sagrada y la más rica de la ciudad. Estamos en el corazón de la cultura inca. En el centro de Cusco, la capital del imperio, se encuentra el Coricacha, un gran templo erigido por los incas. El templo que originalmente se llamaba Templo del Sol o Templo Dorado, como se llamó después, por eso la palabra Coricancha. Este lugar realmente era el centro ceremonial más importante de todo el imperio. Y una de las cosas a destacar es que sobre el templo del Coricancha se construyó un convento a la llegada de los españoles, el convento de Santo Domingo. De esto les vamos a hablar en extenso en este especial. Los conquistadores desmontaron gran parte de ese templo original y usaron sus piedras para levantar la iglesia y un convento administrado por los monjes dominicos. Sin embargo, los muros incas más finos y resistentes permanecen en la base de todo ese complejo. La arquitectura de piedra perfecta contrasta con las estructuras coloniales que se alzan encima. Los españoles retiraron los recubrimientos de oro que decoraban las paredes del Coricancha. También se destruyeron y transformaron los recintos ceremoniales incas en espacios cristianos. El convento fue un símbolo de la imposición religiosa y política del nuevo orden colonial. Hasta que la vida nos vuelva a encontrar. En esta o en otra vida. Gracias por acompañarnos en este recorrido.